Mandala 24. Este mandala dice que tienes idea de iniciar algo. Podría ser un proyecto, tener un hijo, o comenzar una vida nueva. La cosa está en que eso prospere y cumplir con un anhelo en el que esté incluida una persona que te es muy leal. Si no tienes pareja, es posible que desees encontrar a alguien así en tu vida. También el tener una casa o recursos suficientes que te den estabilidad. Realmente y a la larga sí tendrás esas oportunidades que te llevan al cumplimiento de lo que deseas. Será en lugares o con actividades que son de ocio y entretenimiento, por ejemplo las redes sociales y lugares públicos. Si buscas un trabajo o actividad en la que puedes desarrollarte, podría ser una cafetería, un restaurante, un hotel, y cualquier otro donde la gente se reúne o tiene citas. Surgirá alguna complicación derivada de indecisiones o porque hay varias alternativas o rutas posibles entre las que elegir. Puedes sentirte como muy estresado, con fobias, o miedos, sentimentalmente porque sientas que puedes ser engañado o traicionado. También temor a comprometerte, o a cumplir con algún acuerdo o contrato. Habrá un volver a empezar o inicio relacionado con un lugar o persona que es protectora. Puede ser una administración, una página o programa de internet, un juzgado, o un edificio muy sólido. En la mayoría de casos, es solitario o en el que tú trabajas como en soledad, apartado o en un cubículo. La información que se maneja no está al descubierto, es decir, hay datos que son desconocidos o reservados. También dice que hay alguna mentira o falsedad con respecto a eso. En redes sociales, por ejemplo, se utilizan seudónimos para identificarse y también contar cosas que distan mucho de ser verdades. En cualquier caso le pondrás mucha pasión. Déjate guiar por las corazonadas que tengas. Sin embargo, para alguno o alguna se refiere a una relación amorosa que mantiene oculta y a una invitación o propuesta hacia esa persona. Tú querrás ser valorado y que se tenga en cuenta el esfuerzo que realices. Tendrá gran influencia en ti una persona a la que se describe como poderosa o fuerte. Podrá ser un familiar, un jefe, o una autoridad. Alguno o alguna querrá ponerse muy musculado, y otros quieren cambiar porque se ven con una constitución grande o pesada. Tanto los chicos como las chicas seguro quieren ponerse atractivos porque está muy cerca o ya ahí su pareja. Seréis muy protectores el uno con el otro. La mujer a la que le sale este mandala, dice de ella que no es alguien que vaya por caminos trillados, es decir, que no sigue las pautas habituales, que hace las cosas a su manera y lucha por la libertad. Todos vosotros hallaréis fórmulas que son efectivas para llevar a cabo lo que deseáis. Logras independencia o autonomía, aunque eso signifique un distanciamiento de los que amas, el hacer viajes, o un traslado. También es cierto que os hace sufrir la distancia que os separa. Tendrás noticias de tu casa, pareja, o una amistad. No para todos será la misma. Se describen las siguientes: el que sea por una operación, una vacuna, un corte, o similar, el que haya surgido una pérdida o muerte, y el que se hable o trate sobre las cosechas o recolección de cualquier tipo. Se advierte sobre un encuentro o invitación de alguien que es violento o que puede causarte heridas, aún no siéndolo. En la mayoría de casos esa persona no es tu pareja. En casos, está describiendo una situación de ruptura con gente que vive o está en otro país, o conversaciones y escritos que son muy cortantes. Habrá mensajes o comunicaciones referentes a un viaje, que para alguno es a una zona de playa, y para otros son cuestiones de transporte, sobre todo marítimo. En casos, te proporcionan, o buscas que te den estabilidad, seguridad y asentamiento. De cualquier forma te ves ante obstáculos, enemistades, u oposición, que impide la continuidad. Mas si tú perseveras, y tienes confianza en ti mismo, lograrás salir adelante. El sentimiento mismo, debe mudar y darse un cambio que sea transformador. En casos, incluye movimiento y renovación. En tu vida, hallarás seguridad y éxito, si tienes en cuenta las siguientes cosas: tu origen y de dónde vienes, el arraigo, la durabilidad del estar bien asentado, la medicina, los lugares exteriores, la fuerza moral y psíquica. El otoño a partir de ahora 2 años. El dinero se ve afectado a favor o en contra por cuestiones de debate, discusión, discordia, conflicto, cólera y armas. En tu trabajo encontrarás pequeños problemas que serán resueltos, sobre todo por palabras que te hacen daño. En tu destino está marcado que alcanzarás acuerdos, contratos y compromisos que te favorecen, pero también preocupaciones que no son necesarias, así que pasa de lo que no tenga verdadera importancia para ti.